Leí el correo electrónico 2 veces. No, 3. El ascenso. El proyecto que había liderado durante los últimos 6 meses, las noches en vela, los fines de semana sacrificados mientras Marco se llevaba a los niños a divertirse a casa de su madre. El proyecto que me habían prometido. Se lo habían dado a Ricardo. Ricardo, el compadre del jefe. Mi corazón no se aceleró. No sentí una oleada de ira. Solo un hundimiento sordo y pesado, como si alguien hubiera dejado caer una piedra en el fondo de un pozo seco. Era el sonido de la última gota de esperanza evaporándose. Cerré el portátil. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico. Un zumbido constante, un recordatorio de que todo seguía funcionando, incluso cuando yo sentía que me había detenido por completo. Los niños dormían en sus habitaciones, sus respiraciones suaves y rítmicas. Eran mi ancla, la razón por la que el pozo no se derrumbaba sobre sí mismo. Fui a la cocina. El movimiento era automático, un ritual grabado en mi memoria muscular. Abrí el armario, saqué una taza, la puse debajo de la cafetera. El olor del café molido era amargo y reconfortante. Era el olor de cada mañana, de cada lucha, de cada pequeño intento de empezar de nuevo. Mientras el agua se calentaba, mi mente retrocedió. No al correo. Más atrás. Mucho más atrás. A los años de ser la buena esposa, la que apoyaba la carrera de Marco mientras la mía quedaba en un segundo plano. La que organizaba las cenas con sus jefes, la que recordaba los cumpleaños de sus sobrinos, la que se aseguraba de que sus camisas estuvieran siempre planchadas. Yo era la infraestructura invisible de su éxito. Un andamio que se desmonta y se olvida una vez que el edificio está terminado. Cuando nos separamos, la narrativa que él y su familia construyeron fue sutil pero devastadora. Yo era la que no podía más, la que estaba demasiado estresada. Él era la víctima paciente, el que lo intentó todo. Su madre, mi suegra, se convirtió en la principal cronista de esta ficción. Marta nunca fue abiertamente cruel. Su veneno venía envuelto en capas de falsa preocupación, servido con una sonrisa y una taza de té. «Ay, hija, te veo tan cansada», decía, mientras sus ojos recorrían mi ropa, mi pelo, las ojeras que se habían convertido en parte permanente de mi rostro. «Deberías cuidarte un poco más». Cuidarme. La palabra era una broma de mal gusto. ¿En qué momento se suponía que debía cuidarme? ¿Entre preparar el desayuno y llevar a los niños al colegio? ¿Entre mi jornada laboral de 10 horas y la carrera para recogerlos? ¿Entre las cenas, los baños, los cuentos para dormir y las 3 horas de trabajo extra que hacía cada noche para demostrar que era digna de ese ascenso que ahora descansaba en el escritorio de Ricardo? El café empezó a gotear, un sonido lento y metódico. Cada gota era un segundo de mi vida. Conté hasta 10. Luego hasta 20. El recuerdo más vívido, el que se había convertido en el catalizador silencioso de todo, no fue hace mucho. Fue un domingo. El sol entraba por la ventana de su cocina, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Los niños jugaban en el salón, sus risas eran un contrapunto agudo a la tensión que siempre flotaba entre Marta y yo. Ella me sirvió un trozo de tarta. Demasiado grande. Siempre lo hacía. Como si un postre pudiera rellenar los huecos que su hijo había dejado en mi vida. Te he notado un poco. Apagada últimamente, comenzó, con ese tono de confesora que tanto detestaba. Asentí, sin decir nada. Masticar era una buena excusa para no hablar. Y has ganado unos kilitos, ¿verdad?, continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. Es normal, con el estrés y todo. Pero tienes que pensar en el futuro, cariño. Me detuve con el tenedor a medio camino. El futuro. Mi futuro consistía en asegurarme de que mis hijos tuvieran un futuro. Ese era todo el horizonte que podía permitirme ver. Marco ha rehecho su vida tan rápido, suspiró, como si hablara de una hazaña olímpica.
Se refería a la instructora de yoga de 25 años con la que ahora vivía. Los hombres son así. Pero para una mujer, y con 2 niños, es más difícil. Dejé el tenedor en el plato. El ruido fue demasiado fuerte en el silencio de la cocina. Ella se inclinó hacia adelante, su mano cubierta de manchas de la edad aterrizando sobre la mía. Su piel era seca y fría. Lo digo por tu bien. Necesitas bajar de peso para encontrar otro marido. Ningún hombre quiere una mujer que se ha dejado estar. Dejado estar. La frase resonó en mi cabeza. No era una sugerencia. Era un veredicto. Una sentencia. En su mundo, mi valor como mujer, como persona, estaba intrínsecamente ligado a mi capacidad para atraer a un hombre. Y esa capacidad, al parecer, se medía en la báscula del baño. No le contesté. No le grité. No lloré. Hice lo que siempre había hecho. Absorbí el golpe. Sonreí débilmente, retiré mi mano con delicadeza y dije algo vago sobre el metabolismo. Me tragué el dolor junto con el último bocado de tarta, que de repente sabía a ceniza y a humillación. Esa noche, cuando los niños ya dormían, me miré al espejo del baño. No me quité la ropa. Solo me miré a la cara. Vi el cansancio en mis ojos. Vi las líneas de preocupación en mi frente. Y por primera vez, vi lo que ella veía, una mujer que se había borrado a sí misma. Una mujer que había pasado tanto tiempo siendo el más uno de alguien, la madre de alguien, la nuera de alguien, que se había olvidado de cómo ser simplemente uno. No sentí autocompasión. Ni siquiera sentí rabia hacia ella. Sentí una profunda y helada tristeza por la mujer del espejo. La mujer que había permitido que las opiniones de otros se convirtieran en su propia realidad. La cafetera emitió un último borboteo y se quedó en silencio. La taza estaba llena. El aroma llenaba la pequeña cocina. Tomé la taza, el calor se filtraba a través de la cerámica, calentando mis manos frías. Me apoyé en la encimera y miré por la ventana hacia la oscuridad del patio trasero. El correo de Ricardo. La tarta de Marta. Eran lo mismo. 2 caras de la misma moneda. Una moneda que decía que mi esfuerzo no valía nada. Que mi dedicación era invisible. Que mi valor era condicional. Condicional a ser el compadre de alguien, o condicional a caber en una talla determinada para atraer a alguien. Y en ese momento, en el silencio de mi cocina, con el sabor amargo del café en mis labios, algo hizo clic. No fue un trueno. Fue un interruptor. Un pequeño y silencioso interruptor que se accionó en lo más profundo de mi ser. Se acabó. Esa fue la única palabra que se formó en mi mente. Se acabó. Se acabó el esperar un reconocimiento que nunca llegaría. Se acabó el buscar la aprobación de gente que nunca me respetaría. Se acabó el medir mi valor con la cinta métrica de otra persona. Bebí un sorbo de café. Estaba caliente y fuerte. Me quemó la garganta, pero fue una quemadura buena. Una quemadura que despertaba. No iba a bajar de peso para encontrar a otro marido. La sola idea era ahora tan absurda, tan ofensiva, que casi me hizo reír. Iba a reclamar mi cuerpo. No como un objeto para ser deseado, sino como mi hogar. El único hogar que tendría toda mi vida. Iba a hacerlo fuerte. Iba a hacerlo mío de nuevo. No sabía cómo. No tenía un plan. Pero mientras miraba mi propio reflejo débil en el cristal oscuro de la ventana, vi una chispa. Una pequeña y desafiante chispa en los ojos de esa mujer cansada. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí hundida. Me sentí anclada. Anclada no a mis hijos, no a mi trabajo, no a mi pasado. Anclada a mí misma. El día siguiente no fue diferente en la superficie. Me levanté antes del amanecer. Preparé los desayunos. Hice las camas. Revisé las mochilas.
La coreografía de la maternidad no se detiene por revelaciones nocturnas. Pero algo dentro de mí había cambiado. El piloto automático se había desconectado. Era consciente de cada movimiento. El peso de la caja de leche en mi mano. El sonido del cuchillo untando la mantequilla en la tostada. El aroma limpio del champú de mi hijo mientras le daba un beso de despedida en la puerta del colegio. En el trabajo, saludé a Ricardo. Le felicité por el ascenso. Mi voz era uniforme, tranquila. No había amargura en ella. No había nada. Él pareció sorprendido, casi decepcionado por mi falta de reacción. Quizás esperaba lágrimas o un arrebato. Lo que le di fue mucho más desconcertante, indiferencia. Su victoria ya no tenía nada que ver conmigo. Su éxito no era mi fracaso. Era simplemente un hecho. Un hecho que me había liberado. Esa tarde, después de acostar a los niños, me senté de nuevo frente al portátil. Pero no abrí los archivos del trabajo. Abrí el navegador y escribí, cómo empezar a correr. Aparecieron miles de artículos. Planes para principiantes. Consejos sobre zapatillas. Foros llenos de gente que compartía sus historias. Me sentí abrumada. Cerré el portátil. Esto no se trataba de un plan perfecto. Se trataba de un solo paso. Fui a mi armario. En el fondo, debajo de una pila de ropa que ya no me ponía, encontré unas viejas zapatillas de deporte. Las había comprado con la intención de ir al gimnasio, una resolución de año nuevo de hacía 5 años que duró exactamente 2 semanas. Estaban cubiertas de una fina capa de polvo. Encontré unos leggings y una camiseta vieja de algodón. La ropa del fracaso. La ropa de las buenas intenciones olvidadas. Me la puse. Me sentía ridícula. La camiseta me apretaba en los lugares equivocados. Los leggings me recordaban un cuerpo que ya no reconocía como mío. Me miré en el espejo de cuerpo entero que había en el pasillo. La mujer que me devolvía la mirada parecía una impostora. Cansada, hinchada, incómoda en su propia piel. La voz de Marta susurró en mi oído, dejada estar. Por un momento, quise quitarme la ropa y volver a la seguridad de mi pijama. Pero entonces, recordé la chispa. La pequeña y desafiante chispa. Abrí la puerta principal. El aire de la noche era fresco. Las farolas proyectaban largas sombras en la acera. La calle estaba desierta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No por el esfuerzo físico, sino por el miedo. Miedo a ser vista. Miedo a fracasar. Miedo a que alguien, desde una ventana, me viera y pensara exactamente lo que Marta había dicho. Respiré hondo. Un paso. Solo un paso. Salí y cerré la puerta con cuidado. Y empecé a correr. Fue horrible. No duré más de 30 segundos. Mis pulmones ardían. Un dolor agudo me atravesó el costado. Mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Cada paso era un golpe sordo contra el pavimento, una sacudida que resonaba en todo mi cuerpo. Me detuve, jadeando, con las manos en las rodillas. El silencio de la noche parecía burlarse de mí. Los grillos cantaban su canción indiferente. La humillación me invadió. Ni siquiera podía correr hasta la esquina. Era patético. Me di la vuelta, dispuesta a volver a casa y olvidar toda esta estúpida idea. Pero al levantar la vista, vi la luz de la habitación de mis hijos. Una pequeña luz de noche con forma de estrella, proyectando un suave resplandor en el techo. Pensé en ellos. Pensé en el ejemplo que les estaba dando. Una madre que se rinde al primer obstáculo. Una madre que se deja definir por las palabras hirientes de otros. No. No por un marido. No por mi suegra. No por mi jefe. Por ellos. Y por mí. Respiré hondo de nuevo. El aire frío llenó mis pulmones doloridos.
y empecé a caminar. Caminé hasta el final de la calle. Y luego di la vuelta y caminé de regreso a casa. No fue una carrera. Pero fue un comienzo. Cuando entré, estaba sudando y sin aliento. Me quité las zapatillas polvorientas y las dejé junto a la puerta. No en el fondo del armario. Junto a la puerta. Como una promesa. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Mis músculos estaban doloridos. Cada movimiento era un recordatorio de mi fracaso de la noche anterior. Pero cuando vi las zapatillas junto a la puerta, no sentí vergüenza. Sentí una extraña punzada de orgullo. Lo había hecho. Había salido. Había dado el primer paso. Esa noche, volví a salir. Corrí un poco más lejos. Quizás 45 segundos. Luego caminé. Al día siguiente, 1 minuto. Y así, noche tras noche, empecé a construir algo. Segundo a segundo. Paso a paso. Empecé a notar cosas que nunca antes había visto. El olor a tierra húmeda después de una lluvia ligera. La forma en que la luna se reflejaba en los charcos. El gato negro que siempre estaba sentado en el mismo muro del jardín. El mundo exterior se estaba volviendo real de una manera que no lo había sido en años. Había estado viviendo dentro de mi cabeza, en un bucle de preocupaciones y obligaciones. Correr, o intentar correr, me obligaba a estar presente. A sentir el aire en mi piel. A escuchar el sonido de mis propios pies golpeando el suelo. Unas semanas después, me encontré con Clara para tomar un café. Clara era mi ancla en el mundo real, mi amiga desde la universidad. Ella era la única persona que conocía la versión de mí misma anterior a Marco, anterior a los niños, anterior al agotamiento. Ella me miró por encima de su taza de capuchino, con sus ojos agudos que no se perdían nada. «Estás diferente», dijo. No era una pregunta. «¿Diferente cómo?», pregunté, removiendo mi café. «No lo sé». «Menos. Gris. Hay algo en tus ojos». Le conté todo. El ascenso de Ricardo. Las palabras de Marta. Las zapatillas polvorientas. Los 30 segundos de carrera humillante. Le conté cómo cada noche salía a la calle y luchaba por un segundo más, por un paso más. Clara escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, dejó su taza en el plato con un golpe seco. «Esa mujer es una víbora», dijo, refiriéndose a Marta. «Siempre lo ha sido. Solo que ahora ya no tienes que fingir que te gusta su veneno». Me reí. Fue la primera risa genuina en semanas. «Pero esto no es por ella, ¿verdad?», continuó, su mirada seria. Negué con la cabeza. «Al principio, quizás». Su comentario fue la cerilla que encendió el fuego. «Pero el fuego es mío. No sé cómo explicarlo. Cuando corro, todo lo demás desaparece. No hay correos electrónicos, ni listas de la compra, ni preocupaciones sobre las facturas. Solo estoy yo y mi respiración. Y el dolor. Pero es un dolor limpio. Un dolor que yo elijo». «Estás construyendo un muro», dijo Clara. «No alrededor de tu corazón. Alrededor de tu espacio. Un lugar donde sus palabras no pueden llegar». Tenía razón. Cada paso que daba en la acera era un ladrillo. Cada gota de sudor era el mortero. Estaba construyendo mi propia fortaleza, no para mantener a la gente fuera, sino para mantenerme a mí misma dentro. Segura. Entera. «Sigue adelante», me dijo, su mano alcanzando la mía sobre la mesa. Su piel era cálida y firme. «Y la próxima vez que esa bruja te diga algo, sonríe y piensa en lo lejos que puedes correr sin tener que escucharla». La conversación con Clara fue un punto de inflexión. Me dio permiso para tomarme en serio a mí misma. Al día siguiente,
Fui a una tienda de deportes. El lugar era brillante y abrumador. Paredes de zapatillas de todos los colores del arco iris. Ropa hecha de telas que ni siquiera sabía que existían. Me sentí como una intrusa. Un joven vendedor se me acercó. Tenía la energía de alguien que nunca había estado realmente cansado en su vida. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con una sonrisa. Necesito unas zapatillas para correr, dije, mi voz apenas un susurro. Me hizo subir a una cinta de correr. Me grabó corriendo durante unos segundos. Me sentí profundamente cohibida. Analizó mi pisada en una pantalla de ordenador. Me habló de pronación y supinación, de amortiguación y retorno de energía. Salí de la tienda una hora después con una caja de cartón. Dentro había un par de zapatillas de correr de verdad. Eran caras. Mucho más de lo que jamás habría gastado en mí misma sin sentirme culpable. Esa noche, cuando me las puse, fue una sensación diferente. Se ajustaban a mis pies perfectamente. Eran ligeras. Eran un compromiso. Una inversión. Salí a la calle y empecé a correr. Y por primera vez, no se sintió como un castigo. Se sintió como un movimiento. Como un propósito. Corrí durante 5 minutos seguidos sin parar. Cuando me detuve, no fue por agotamiento. Fue por la emoción. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Lágrimas de dolor, de frustración, pero también de una extraña y abrumadora alegría. 5 minutos. Podía correr durante 5 minutos. Podía hacer esto. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno. Mis carreras nocturnas se convirtieron en carreras matutinas, en la oscuridad helada antes del amanecer. Me compré ropa térmica. Un gorro. Guantes. Aprendí a amar el dolor del aire frío en mis pulmones. Me hacía sentir viva. Mi cuerpo empezó a cambiar. No era algo que buscara activamente, pero sucedía. La ropa me quedaba mejor. Tenía más energía. La cara en el espejo parecía menos hinchada, más definida. Los cambios eran sutiles, pero estaban ahí. Lo más importante era el cambio interno. La disciplina de correr se filtró en otras áreas de mi vida. Me volví más organizada en el trabajo. Más paciente con los niños. Más firme en mis límites. Empecé a documentar todo en el trabajo. Cada correo electrónico. Cada tarea completada. Cada contribución a un proyecto. No con la esperanza de un ascenso, sino como un acto de autorrespeto. Mi trabajo tenía valor, independientemente de si mi jefe lo reconocía o no. Estaba construyendo un archivo, no de quejas, sino de hechos. Marta llamó un día. Su voz era melosa como siempre. Clara me dijo que estás corriendo, dijo. El tono implicaba que era un pasatiempo peculiar, como coleccionar sellos. Qué bien, hija. Hay que mantenerse activa. Hubo una pausa. Sabía lo que venía. Y te veo más delgada en las fotos que sube Marco de los niños. ¿Has conocido a alguien ya? La pregunta flotó en el aire entre nosotras. La vieja yo se habría puesto a la defensiva. Se habría sentido obligada a justificarse. La nueva yo respiró hondo. Corro por mí, Marta, dije, mi voz tranquila y firme. Me hace sentir bien. Silencio al otro lado de la línea. No estaba acostumbrada a una respuesta tan directa. Esperaba una negación tímida o una confesión esperanzada. Bueno, claro, dijo finalmente, un poco desconcertada. Pero nunca está de más tener buen aspecto. Por si acaso. Tengo que irme. Que tengas un buen día, dije. Y colgué. No fui grosera. No fui agresiva. Simplemente terminé la conversación. Puse un límite. Un ladrillo más en mi muro. Me sentí poderosa.
No era un poder sobre ella. Era poder sobre mí misma. El poder de elegir en qué conversaciones participar. El poder de decidir qué opiniones me importaban. Un sábado por la mañana, mientras corría por el parque, vi un cartel. Anunciaba el maratón de la ciudad. La fecha era dentro de 6 meses. Me detuve a mirarlo. La gente pasaba a mi lado, un borrón de colores brillantes y respiraciones jadeantes. Maratón. 42.195 kilómetros. La idea era ridícula. Absurda. Yo apenas podía correr 5 kilómetros sin sentir que iba a morir. Pero la idea se alojó en mi mente. Como una semilla. ¿Y si pudiera? ¿Qué pasaría si esa mujer cansada y dejada estar pudiera cruzar esa línea de meta? No sería una victoria sobre Marta, ni sobre Marco, ni sobre mi jefe. Sería una victoria sobre la mujer que yo solía ser. La mujer que creía que su valor era negociable. Ese día, volví a casa y busqué plan de entrenamiento para maratón para principiantes. La pantalla se llenó de tablas y horarios. Corridas largas los fines de semana. Días de series. Días de recuperación. Parecía un segundo trabajo. Imprimí el plan de 24 semanas. Lo pegué en el frigorífico, al lado de los dibujos de mis hijos y el horario de fútbol. Cada mañana, cuando iba por la leche, lo veía. Era una promesa. Una promesa aterradora y estimulante. Comenzó el entrenamiento. Mi vida se reorganizó en torno a él. Me levantaba a las 5 de la mañana para poder hacer mis kilómetros antes de que los niños se despertaran. Los fines de semana, mientras ellos estaban con su padre, yo me enfrentaba a las corridas largas. 10 kilómetros. 15. 20. Mi cuerpo protestaba. Tenía ampollas en los pies. Dolores en las rodillas. Un cansancio tan profundo que a veces me quedaba dormida en el sofá a las 8 de la tarde. Había días en los que quería rendirme. Días en los que, en medio de una corrida larga, bajo la lluvia o un sol abrasador, me preguntaba qué demonios estaba haciendo. ¿Por qué me estaba sometiendo a esto? Y entonces recordaba. La tarta. La sonrisa condescendiente. La sensación de ser invisible. Y seguía corriendo. Correr se convirtió en mi terapia. En esas largas horas en la carretera, procesaba mi divorcio. Lloraba por la pérdida de la vida que había planeado. Me enfadaba por las injusticias en el trabajo. Y luego, el sudor y el esfuerzo lo limpiaban todo. Me dejaban vacía y en paz. Descubrí una comunidad que no sabía que existía. Otros corredores que saludaban con la cabeza por la mañana. Un grupo de mujeres con las que empecé a correr los sábados. Todas teníamos nuestras historias, nuestras razones para estar ahí fuera, castigando nuestros cuerpos. Una era una superviviente de cáncer. Otra estaba pasando por un divorcio complicado. Otra simplemente amaba la sensación de libertad. Nunca hablamos de nuestras heridas en detalle. No era necesario. Las entendíamos. Las veíamos en la determinación de las demás, en la forma en que seguíamos adelante incluso cuando dolía. Un día, mi hijo Leo, que tenía 8 años, me preguntó, «Mamá, ¿por qué corres tanto?» Estaba estirando en el suelo del salón, sudorosa y exhausta después de una corrida de 25 kilómetros. Lo pensé por un momento. ¿Cómo explicarle algo que ni yo misma entendía del todo? Corro para recordar que soy fuerte, le dije. Él asintió, como si esa fuera la respuesta más lógica del mundo. Y quizás lo era. Las semanas se convirtieron en meses. Mi cuerpo se transformó. Se volvió magro y duro. Las venas aparecían en mis brazos y piernas. No era el cuerpo de una modelo de revista. Era el cuerpo de una atleta. Un cuerpo que trabajaba. Un cuerpo que podía llevarme 30 kilómetros y seguir adelante. Mi mente también cambió.
Desarrollé una tenacidad que no sabía que poseía. La capacidad de seguir adelante cuando cada fibra de mi ser me pedía que me detuviera. Esta tenacidad se extendió a mi vida profesional. En el trabajo, solicité liderar un nuevo proyecto. Uno que nadie quería porque era complicado y tenía un plazo ajustado. Mi jefe, sorprendido, aceptó. Probablemente pensó que fracasaría. Pero no lo hice. Apliqué la misma lógica que en el maratón. Lo dividí en partes manejables. 1 kilómetro a la vez. Una tarea a la vez. Trabajé de forma metódica, incansable. Resolví problemas. Motivé al equipo. Y entregamos el proyecto a tiempo y por debajo del presupuesto. Hubo una reunión para celebrar el éxito. Mi jefe elogió el esfuerzo del equipo. Mencionó mi nombre de pasada. Ricardo, que no había tenido nada que ver con el proyecto, me dio una palmada condescendiente en la espalda. Buen trabajo, dijo. La vieja yo se habría sentido herida. Se habría ido a casa y habría rumiado la injusticia. La nueva yo sonrió. Porque yo sabía la verdad. El equipo sabía la verdad. Y eso era suficiente. Mi validación ya no venía de fuera. Venía del conocimiento de mi propia capacidad. La semana antes del maratón, apenas pude dormir. Estaba llena de una mezcla de terror y emoción. Había entrenado durante 6 meses. Había sacrificado horas de sueño, eventos sociales. Había corrido bajo la lluvia, la nieve y el calor. Estaba lista. La noche anterior, preparé mi ropa. El dorsal con mi número prendido a la camiseta. Las zapatillas que me habían llevado cientos y cientos de kilómetros. Los geles energéticos. Acosté a mis hijos. Les di un beso a cada uno. Buena suerte mañana, mamá, susurró mi hija, Ana. Corre muy rápido. Correré muy fuerte, le prometí. Esa noche, soñé que volaba. La mañana del maratón era fría y oscura. Las calles estaban llenas de miles de personas, todas unidas por el mismo objetivo loco. El aire vibraba con energía nerviosa. Encontré a Clara y a mis hijos entre la multitud. Clara me dio un abrazo. No tienes que demostrarle nada a nadie, me dijo al oído. Solo llega a la meta. Mis hijos me abrazaron las piernas. Te queremos, mamá. Me dirigí a mi corral de salida. Estaba rodeada de extraños, pero sentí una profunda conexión con ellos. Todos habíamos hecho el mismo viaje para llegar hasta aquí. Sonó el pistoletazo de salida. Y la masa de gente empezó a moverse. Lentamente al principio, y luego cogiendo ritmo. Los primeros kilómetros fueron fáciles. La adrenalina y la multitud me llevaban en volandas. La ciudad era hermosa al amanecer. Pasé por barrios que solo había visto desde el coche. Vi a gente en sus balcones, animando. Niños pequeños chocando las manos con los corredores. Era una fiesta. En el kilómetro 15, empecé a sentir el esfuerzo. Mis piernas empezaban a pesar. Me concentré en mi respiración, en mi ritmo. Un paso a la vez. En el kilómetro 21, la mitad del camino, vi a mi familia. Gritaban mi nombre. Leo sostenía un cartel que había hecho él mismo: mi mamá es más rápida que la tuya. Me reí y les lancé un beso. Su energía me dio un nuevo impulso. Pero el maratón es una bestia cruel. No importa lo bien que hayas entrenado, siempre hay un momento en el que te golpea. Para mí, fue en el kilómetro 32. Se conoce como el muro. Y es real. De repente, toda mi energía desapareció. Mis piernas se convirtieron en cemento. Cada paso era una agonía. Mi mente se llenó de dudas. No puedes. Es demasiado lejos. Ríndete. Empecé a caminar. A mi alrededor, otros corredores hacían lo mismo.
Sus rostros eran máscaras de dolor. Cerré los ojos. Y vi la cara de Marta. Su sonrisa. Sus palabras. Ningún hombre quiere una mujer que se ha dejado estar. Y entonces vi mi propia cara en el espejo esa noche. La mujer cansada y borrada. Abrí los ojos. No. No me iba a rendir. No había llegado hasta aquí para rendirme. Empecé a correr de nuevo. Fue el acto más difícil que jamás había hecho. Mi cuerpo gritaba. Pero mi mente era más fuerte. Puse un pie delante del otro. Y luego otra vez. Y otra vez. Los últimos 10 kilómetros fueron un infierno borroso. No recuerdo mucho de ellos. Solo el dolor. El sonido de mi propia respiración. Y una sola palabra que repetía en mi cabeza como un mantra: fuerte. 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 Y entonces, la vi. La línea de meta. Estaba a unos 200 metros. Parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. La multitud rugía. No podía distinguir las caras. Solo el sonido. Saqué fuerzas de algún lugar que no sabía que existía. Apreté los dientes y corrí. Crucé la línea de meta. Y entonces, me detuve. Un voluntario me puso una medalla alrededor del cuello. El metal era pesado y frío contra mi piel sudorosa. Otro voluntario me envolvió en una manta térmica. Me quedé allí, temblando, sin poder moverme. Y entonces empecé a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Ni siquiera de alegría. Eran lágrimas de liberación. Lo había hecho. Había corrido un maratón. Cojeando, me abrí paso entre la multitud. Encontré a Clara y a los niños. Me abrazaron. Y en ese momento, rodeada de su amor, supe que todo había valido la pena. Esa noche, después de un largo baño caliente, me senté en el sofá. Los niños ya dormían. La medalla del maratón estaba sobre la mesa de café, brillando bajo la luz de la lámpara. La cogí. Sentí su peso en mi mano. No era solo un trozo de metal. Era la prueba. La prueba de que podía hacer cosas difíciles. La prueba de que era más fuerte de lo que nunca había imaginado. La prueba de que mi valor no tenía nada que ver con un hombre, o con un número en una báscula, o con la aprobación de los demás. Mi valor era mío. Lo había forjado yo misma, kilómetro a kilómetro, en las calles oscuras y silenciosas de mi ciudad. Unos días después, Marco trajo a los niños a casa. Marta venía con él. Era la primera vez que la veía en meses. Me miró de arriba a abajo. Su expresión era una mezcla de sorpresa y, me atrevería a decir, un poco de respeto a regañadientes. Vaya, dijo. Realmente has adelgazado. Sonreí. Una sonrisa genuina, sin rastro de la vieja herida. Estoy fuerte, le corregí suavemente. Ella no supo qué decir a eso. Ya no me importaba. Mi vida no es perfecta. Sigo siendo una madre soltera cansada. Sigo teniendo que lidiar con jefes injustos y suegras entrometidas. Pero algo fundamental ha cambiado. Ya no corro para huir de nada. Corro para celebrar. Celebro mi fuerza. Celebro mi cuerpo, con todas sus cicatrices e imperfecciones, por todo lo que puede hacer. Celebro mi capacidad para soportar el dolor y seguir adelante. Esta mañana, mientras ataba los cordones de mis zapatillas en la oscuridad previa al amanecer, vi mi reflejo en la ventana. Vi a una mujer de 40 años. Vi las líneas alrededor de sus ojos. Vi el cansancio de una vida vivida. Pero también vi la chispa. Ya no era pequeña. Ahora era un fuego. Un fuego que nadie, nunca más, podría apagar. Si mi historia te ha resonado de alguna manera, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no está solo y que su fuerza es suficiente.